Vamos a abrir nuestras Biblias en Primera de Pedro, que es, ya sabéis, el libro que estamos comentando, la serie que llevamos ya algunos domingos. Y hoy vamos a comentar los primeros 12 versículos del capítulo 2. Capítulo 2, los primeros 12 versículos. Y lo primero que podríamos decir es que cuando he dicho vamos a abrir nuestras Biblias, o los móviles, o las tablets, o los utensilios que utilicemos, no sé si habéis sentido algo especial. Me imagino que no. Habéis cogido la Biblia, habéis abierto y habéis encontrado Primera de Pedro. Pero esto que podemos hacer aquí, miles o millones de personas no lo pueden hacer. No sé si habéis leído en Protestante Digital la situación en Corea del Norte. O sea que simplemente con este simple gesto estamos ya siendo tremendamente privilegiados. Y esto es algo de lo que Pedro está en su carta diciendo. Y es algo que a ver si de alguna manera podemos sacar como conclusión esta mañana. La cantidad de circunstancias que vivimos día a día y que no somos conscientes de lo que tenemos como privilegio, como beneficio, como bendición. Nos levantamos, abrimos el grifo, simplemente en lo material, que eso podemos decir, bueno, pues mucha gente lo tiene también a nuestro alrededor, por supuesto, en los países del primer mundo. Pero dejando lo material al lado, la cantidad de bendiciones espirituales que tenemos y que, bueno, pues nos parece lo más normal del mundo, venir con nuestra Biblia, sentarnos, abrirla, y la cantidad de millones de personas que no lo pueden hacer. Yo no sé si esto nos produce algún tipo de sensación de gratitud o de necesidad de gratitud, pero debería ser así. Voy a leer en un orden que no voy a decir cuál es, y como además voy a utilizar la palabra, pues espero y deseo que me sigáis, que no utilicéis vuestra versión. Luego recuperaré la Reina Valera y cuando vayamos versículo por versículo, pues me podéis seguir si queréis. Vosotros sois raza elegida, sacerdocio real, nación consagrada, pueblo de su posesión, destinado a proclamar las grandezas de quien os llamó de las tinieblas a su luz maravillosa. Los que antes erais no pueblo, sois ahora pueblo de Dios. Los que no erais amados, sois ahora objetos de su amor. Queridos hermanos, sois gente de paso, en tierra extraña. Por eso os exhorto a que luchéis contra los apetitos desordenados que hacen guerra al espíritu. Portaos ejemplarmente entre los paganos, para que vuestras buenas acciones desmientan las calumnias de quienes os consideran malhechores y puedan también ellos glorificar a Dios el día en que venga a visitarlos. Renunciad pues a toda malicia, a todo engaño, hipocresía, envidia o maledicencia. Como niños recién nacidos, nutríos de la leche pura del Espíritu, para que con ella crezcáis y recibáis la salvación, ya que habéis gustado la bondad del Señor. Al integraros en él, piedra viva, rechazada por los hombres, pero escogida y preciosa para Dios, también vosotros, como piedras vivas, os vais construyendo como templo espiritual para formar un sacerdocio consagrado, que por medio de Jesucristo ofrezca sacrificios espirituales y agradables a Dios. Pues dice la Escritura, mirad, yo coloco en Sión una piedra angular, escogida y preciosa. Quien ponga su confianza en ella no se verá defraudado. Piedra de gran valor para vosotros los creyentes. En cambio, para los incrédulos, la piedra que desecharon los constructores se ha convertido en la piedra principal, en piedra de tropiezo, en roca donde uno se estrella. Y efectivamente, en ella tropiezan los que no aceptan el mensaje. Tal es su destino. Pues
Vamos a comentar un poquito algunos de estos versículos, porque en estos versículos Pedro lo que hace es poner en práctica o utilizar lo que acababa de decir al final del capítulo 1. Recordáis que ese fragmento terminaba diciendo que toda carne es como hierba, la gloria del hombre como flor de la hierba se seca, la flor se cae, pero la palabra del Señor permanece para siempre. Y esta es la palabra que os hemos anunciado. Pues esa palabra, que para ellos es lo que llamaríamos el Antiguo Testamento, esa palabra que Pedro está utilizando continuamente en estos versículos. Pedro, conocéis, un pescador, no como Pablo, fariseo, con conocimiento bíblico, diríamos. Pedro, un pescador que habría ido a la sinagoga, que habría escuchado posiblemente bastante, pero que se tiene que meter a estudiar, que tiene que meterse a profundizar, que tiene que darle una interpretación nueva a todo aquello que habían los judíos y siguen interpretando durante siglos en el Antiguo Testamento. Pues veremos cómo Pedro en este caso, y algún versículo también de Pablo, no vamos a tener mucho tiempo, pero alguno de Pablo, cómo esa palabra del Señor que permanece para siempre es algo que ellos interpretan, dan un nuevo significado. Versículo 10. Vosotros erais no pueblo, no pueblo. La Reina Valera dice, vosotros que no erais pueblo, pues erais no pueblo. Y esta es una referencia a Oseas. No vamos a poderlo mirar todo, pero es, como digo, la confirmación de la importancia de la palabra. Pedro continuamente en estos versículos está haciendo referencia, está apelando, está haciendo llamadas a que sus lectores que conocen el Antiguo Testamento sean capaces de establecer esa relación y darse cuenta que los privilegios que en el Antiguo Pacto, en el Antiguo Testamento tenía el pueblo de Israel, esos privilegios han pasado a la Iglesia y han pasado a cada uno de nosotros, formando parte de esa Iglesia. Si miráis en Oseas, cuando Dios le dice al profeta que se una a una persona que le va a defraudar, que se va a ir con otros amantes, que va a caer en adulterio, le dice a Oseas, hazlo así para que desde tu propia situación, desde tu propia vivencia, puedas transmitirles al pueblo lo que yo esté sintiendo, le dice Dios a Oseas. Y en el versículo 9, cuando nace un hijo de esta relación, le dice al profeta, ponle por nombre Lo Ammi, porque vosotros no sois mi pueblo, vosotros no sois mi pueblo, ni yo seré vuestro Dios. Y luego en el versículo 6, la realidad con una hija, dile, ponle por nombre Loruhamma, porque no me compadeceré más de la casa de Israel, sino que los quitaré del todo. Y Pedro está apelando a esta situación. Está diciendo, en otro tiempo no erais pueblo, como Dios dijo a su pueblo en un momento determinado, por el rechazo, no sois mi pueblo, ni yo seré vuestro Dios, y en otro tiempo no habíais alcanzado misericordia, y no me compadeceré más de la casa de Israel, no tendré misericordia, sino que los quitaré del todo. Pero esa situación, los que conocían Oseas, si seguimos leyendo Oseas, en el 2:23 es algo que desaparece, porque el amor de Dios es muchísimo más potente que su, diríamos, enfado. Y en el versículo 23 dice, la sembraré para mí en la tierra, tendré misericordia de Loruhamma, de la que había dicho, no tendré misericordia. Muy poco tiempo después el Señor dice, tendré misericordia de Loruhamma y diré a Lo-Ammi, tú eres mi pueblo, tú eres pueblo mío, y él dirá, Dios mío. Por lo tanto, igual que en la profecía, Dios, en una relación de amor con su pueblo, cambia el destino de su pueblo. Y Dios nos está diciendo, a través de Pedro, exactamente lo mismo. Nosotros que no éramos nadie, que no teníamos ningún tipo de importancia, nosotros a los gentiles o a cada uno de nosotros no formamos parte de ninguna colectividad, me parece, por la que nos podamos sentir importantes, orgullosos, porque podamos decir, es que yo pertenezco a
¿A qué pertenecemos? ¿A la familia tal? ¿O pertenecemos a...? Pues nosotros que no éramos nada, que no éramos ni pueblo, ni aparentemente tendríamos que sentirnos orgullosos de nada, ahora hemos entrado a formar parte del pueblo de Dios y hemos alcanzado misericordia. Por lo tanto, desde este punto de vista, ya es los lectores de la carta de Pedro, gentiles, y los judíos renuevan, revitalizan su sensación de importancia porque Dios les había elegido, pero a los gentiles que no eran nada, aparentemente no eran nada, pues Pedro les está diciendo: ¿os dais cuenta de vuestra situación? ¿Os dais cuenta de vuestro privilegio? Sois algo que Dios ha elegido. Sois linaje escogido. Versículo 9. Sois linaje escogido. Y en este versículo Pedro está recordando, está haciendo referencia, y los que lo escuchaban o lo leían son fragmentos que si conocían los profetas inmediatamente les venían a la cabeza, porque son partes de versículos o versículos enteros literalmente utilizados por Pedro para traerlos a la mente de los que conocían el Antiguo Testamento o de los que lo escuchaban por primera vez, fragmentos y pasajes con mucho peso. Isaías 43. Dios le dice a su pueblo, a través del profeta Isaías, al versículo 20, la parte final del versículo 20: las fieras del campo me honrarán, los chacales y los pollos del avestruz, porque daré aguas en el desierto, ríos en la soledad, para que beba mi pueblo, mi escogido. Mi pueblo, mi escogido. Sois una descendencia escogida, les está diciendo Pedro a sus lectores. Dios se lo había dicho antes a su pueblo: sois mi pueblo escogido. Y luego el 21 lo volveremos a utilizar, pero ya lo podemos leer. Este pueblo he creado para mí, mis alabanzas publicará. He creado para mí un pueblo elegido, escogido, directamente creado por Dios para publicar sus alabanzas, sus proezas, sus grandezas, lo que hemos estado en esta mañana haciendo y recordando. Y también Deuteronomio 1:15 es en la memoria de los que le escuchaban. La idea es la misma. Un pueblo, en muchos de los textos del Pentateuco aparece esta realidad. Un pueblo elegido por Dios. Dios le dice: vosotros que no erais nada, era el más pequeño de los pueblos, por una decisión mía os he elegido, os he escogido. Sois un pueblo escogido, y no el pueblo judío, sino la realidad de la nueva nación, del nuevo pueblo, la nueva realidad de los que formamos parte del reino de Dios. Real sacerdocio, nación santa. De nuevo, en Pentateuco, por ejemplo, algunos versículos de Éxodo 19, aparece la misma realidad que Dios le dijo en su momento a su pueblo. Éxodo 19, 5. Ahora pues, si diereis oído a mi voz, guardareis mi pacto, vosotros seréis mi especial tesoro sobre todos los pueblos, porque mía es toda la tierra. Vosotros me seréis un reino de sacerdotes y gente santa. Vosotros seréis un reino de sacerdotes, real sacerdocio real, un reino de sacerdotes y una nación santa, gente santa. Estas son las palabras que dirás a los hijos de Israel. Pues esta realidad, que era una realidad que los judíos tenían y orgullosísimamente la lucían delante de los demás, con incluso desprecio, diciendo: tú no eres judío, no puedes formar parte de esta realidad. Pues Pedro está diciendo, no a los judíos, sino a todos aquellos que hemos creído: nosotros somos la descendencia escogida, nosotros somos el real sacerdocio, nosotros somos nación santa. Podemos también en Deuteronomio, son realidades que el pueblo de Israel las tenía clarísimamente claras. Pero lo que Pedro está diciendo no son los del pueblo de Israel, somos todos los que formamos parte de la nueva realidad en Dios. Deuteronomio 7, 6. Tú eres un pueblo santo para el Señor tu Dios. Jehová tu Dios te ha escogido
¿veis? De nuevo la misma realidad, que ha escogido para serle un pueblo especial, más que todos los pueblos que están sobre la tierra. Un pueblo santo, un pueblo escogido por encima de todos los demás pueblos que están sobre la tierra. Pues esta realidad es la que podemos disfrutar, no unos cuantos, sino cada uno de nosotros en la nueva realidad que formamos la Iglesia. En Israel los sacerdotes eran unos pocos, era un grupo pequeño, reducido. Sin embargo, en la nueva realidad, del nuevo pueblo de Dios, los sacerdotes somos todos, somos capaces, no necesitamos sacerdotes que hagan de intermediarios, que a través de ellos, como en el Antiguo Pacto, la gente normal y corriente se pudiera acercar a Dios. No necesitamos que alguien coja nuestras ofrendas y las utilice, no tenemos que traer al altar, no tenemos que venir con animales. Toda esa realidad se ha superado y eso es algo que hoy también me parece que tenemos claro. Lutero y la Reforma, todo ese tema lo puso delante de nosotros con bastante claridad. Somos un sacerdocio real, todos, no unos cuantos, todos, más privilegios. No sé si os sentís, esa es la realidad que yo creo que Pedro está queriendo transmitir. No sé si os sentís, vosotros que a lo mejor os sentíais, le está diciendo a sus receptores, que estáis teniendo problemas, que estáis teniendo dificultades, que os están persiguiendo, que os están complicando la vida, que parece que ser cristiano no merece la pena, porque todo os va mal. ¿Os dais cuenta lo que es ser cristiano? Os está diciendo Pedro, pero ¿os estáis fijando? Y todo eso a los judíos cristianos, como si hubieran dicho, es que no nos merece ser la pena cristiano. Como judíos teníamos muchos más privilegios. Y Pedro le está diciendo, si es que no solamente tenéis los mismos privilegios, no solamente, sino que tenéis más, muchos más privilegios por ser cristianos. Y pueblo adquirido por Dios, sigue dándoles esas características para que se fijen. Isaías 62, fijaros, Pedro está continuamente haciendo referencia a versículos que él conocía y que sus contemporáneos también conocían. En ese sentido podríamos decir que fue poco original Pedro en muchos fragmentos de su carta porque utilizó continuamente realidades anteriores. Isaías 62, 12, les llamarán pueblo santo, redimidos del Señor. Y a ti te llamarán ciudad deseada, no desamparada. Les llamarán pueblo santo redimidos, pueblo adquirido, pueblo rescatado, pueblo liberado, pueblo adquirido por Dios. ¿A qué precio? No vamos a verlo porque ya lo hemos visto en algunos versículos anteriores de Pedro. ¿Cuál fue el precio que Dios pagó para liberarnos, para rescatarnos, para adquirirnos, para sacarnos de ¿dónde? De el lugar, del ambiente, de las tinieblas, de la realidad, del mal, de la realidad de Satanás. Nos rescató. ¿Qué precio pagó? Ya lo sabemos. Y esa realidad en la que nos tenemos que sentir tremendamente felices y orgullosos es para que no solamente la sintamos dentro y estemos muy contentos, sino para que la compartamos, para que anunciéis, versículo 9 final, para que anunciéis las virtudes de aquel que os llamó de las tinieblas a su luz admirable. Y ya hemos leído antes el versículo 21 de Isaías 43. Este pueblo he creado para mí, mis alabanzas publicará. Pues hemos sido redimidos, rescatados, somos todo lo que somos, linaje escogido, etcétera, para publicar. Pero no solamente publicar lo que es Dios, sino para publicar las virtudes de aquel. Centremos nuestra publicación, centremos nuestra realidad en las experiencias que vivimos diariamente, las virtudes de aquel, de Jesús, de Jesucristo, quien nos llamó de las tinieblas a su luz. Amados, sigue diciendo el 11, os ruego, puesto que sois extranjeros, puesto que somos ciudadanos de otro reino, como dijo Pablo en Filipenses 3:20, es un versículo donde claramente esta realidad que experimentaban los primeros cristianos, Pablo la manifiesta de esta manera. Nuestra ciudadanía está en los cielos, de donde también esperamos al Salvador, al Señor Jesucristo. No somos
ciudadanos de esta realidad en la que nos movemos. No somos ciudadanos permanentes. Somos extranjeros. Pero somos extranjeros de los que pensamos volver. Porque hay extranjeros, hay inmigrantes que cuando llegan al país se adaptan, se integran, se planean quedarse, se organizan, compran su casa, etcétera. Pero otros, y no sé si alguien ha estado inmigrante, pero hay muchos inmigrantes que lo que quieren es volver a su país, tarde o temprano, cuando se jubilen, cuando puedan volver, que no quieren integrarse. Somos de esos extranjeros, somos ciudadanos de otro reino y vamos a volver, no nos quedamos en este reino. Y esa realidad también la tenemos que tener clara cuando echamos raíces, cuando nos metemos, cuando nos complicamos la vida, cuando tenemos un montón de ilusiones de estar en un reino que no es el nuestro, que estamos de paso, que vamos a volver, que somos peregrinos, que es un viaje provisional. Los peregrinos iban a una peregrinación a un lugar concreto, pero no se quedaban allí, ¿no? Cada uno volvía a su origen. Desde esa realidad, puesto que no estamos aquí, puesto que no somos de este reino, Pedro les dice, recordad, no os confundáis, puesto que somos extranjeros y peregrinos y estamos de paso, por eso, absteneos de los deseos carnales, absteneos de lo que la gente que está alrededor entiende como que es lo normal, las circunstancias del reino en el que no tenéis que entrar, en el que no tenéis que participar. ¿Cuáles serían esos deseos? Pues más adelante, en otro domingo, lo comentaremos un poquillo más, porque, por ejemplo, en el 4.3 hay una pequeña relación de parte de Pedro de cuáles serían algunas características de esos deseos carnales. Lascivias, concupiscencias, palabrejas extrañísimas que hoy ya no usamos. Nadie en la universidad o en su casa o tal, y yo tengo una lascivia. Pues para eso hay versiones más. Y en su momento pues las veremos, ¿no? Concupiscencias, embriagueces, orgías, disipación e idolatrías abominables. Pues esa realidad, que es la que los que están leyendo y los que están escuchando a Pedro tienen a su alrededor, eso es lo que no. Y hoy, pues evidentemente, las realidades de lo que es el reino de las tinieblas, el reino de Satanás, la realidad que está a nuestro lado, de la que tenemos que ser conscientes y de la que nos tenemos que abstener. ¿Por qué? Pues porque hay una lucha, si es que en realidad somos conscientes. Esa realidad, Gálatas 5:17, esa realidad, estar participando, compartiendo, estar viviendo y asumiendo esa serie de deseos, de impulsos, de emociones, de pensamientos, de creencias, pues Gálatas 5:17, si estamos en esa esfera, el deseo de la carne es contra el espíritu. Tenemos que elegir. Si somos ciudadanos, tenemos que tener claras cuáles son nuestras circunstancias, cuáles son nuestros deberes y cuáles son nuestros derechos. Y si nos metemos en la realidad de la carne, estamos contra el espíritu. Y eso es algo que también en Pedro aparece, ¿no? Hay una batalla, los deseos carnales que batallan contra el espíritu. Pedro dice batalla, Pablo dice lucha, es igual, el deseo es de uno contra otro, el del espíritu es contra la carne, y estos se oponen entre sí para que no hagáis lo que quisierais. Pues esto es también algo que tenemos que ser conscientes, que formar parte de la nueva realidad, formar parte del reino, formar parte de esta situación en la que somos muy privilegiados, pero no es estar con los ojos en blanco y alabando a Dios, es una lucha, es una situación de lucha, es una situación de esfuerzo, de sufrimiento, es una situación que cuesta, y que tenemos que tener claro que cuesta, que es difícil, pero la victoria en esa batalla, en esa lucha, la victoria ya sabemos quién la ganó y ya sabemos si somos conscientes y si permanecemos y si, como Apocalipsis dice en sus cartas, somos capaces de permanecer hasta el final, recibiremos la corona de gloria. Manteniendo en esa lucha, en ese esfuerzo,
manteniendo vuestra manera de vivir entre los gentiles, manteniendo con dificultad, con esfuerzo, con lucha, con peleas, teniendo que decir no a un montón de cosas, teniendo que levantar la voz, teniendo que rechazar lo que todo el mundo hace. Eso en muchas ocasiones es difícil y en muchos países, como decíamos al principio, pues muchísimo más. Manteniendo, ¿no?, con firmeza, esa es la idea que hay detrás de esa palabra, manteniendo vuestra buena manera de vivir entre los gentiles, porque aunque murmuren de vosotros, diciendo que desobedecéis, que no cumplís las normas, que no adoráis al César, un montón de cosas de los que estaban a su alrededor, recibían como acusación, pues aunque esto sea así, tenéis que mantener vuestra manera de vivir, porque en su momento, llegará el momento cuando glorifiquen a Dios en el día de la visitación. Y esta es una frase un poco dudosa, un poco difícil, porque podemos pensar, ¿cuándo es ese día de la visitación? ¿Cuándo se producirá esa acción de que los que se han estado metiendo con ellos o con nosotros, llegará un momento que glorifiquen a Dios? Bueno, pues una posible interpretación es pues el día de, digamos, del final de los tiempos, el día de la definitiva finalización de nuestra forma material de vivir, segunda venida o el final de los tiempos. Pero es difícil, no hay mucha circunstancia de apoyo en ese sentido porque en aquel momento no va a haber una glorificación de Dios. Cuando en aquel momento definitivamente todos los que han rechazado a Dios se tengan que encontrar con Él y decir, pues lo que decíais era verdad. Llegarán ya tarde, ya será definitivamente tarde. Y en aquel momento no podrá haber glorificación de Dios, sino lo contrario. Pero posiblemente la otra interpretación que se puede utilizar es cuando Dios les llame, cuando tengan la ocasión, cuando sean capaces, por medio del Espíritu, de reflexionar y cuando Dios les llame y se arrepientan. Cuando en la palabra, la versión que leíamos al principio, dice, puedan también ellos glorificar al Dios el día en que venga a visitarlos. Pero no el día del final de los tiempos, sino el día en que de alguna manera ellos se den cuenta, se arrepientan y en ese momento glorifiquen a Dios. No todo el mundo va a glorificar a Dios, lógicamente, pero aquellos que en un momento determinado sean capaces de darse cuenta de esa llamada de Dios y le acepten a través de Jesucristo, pues ese momento sea el de glorificar a Dios. Por lo tanto, el vivir de una determinada manera, el mantener nuestra manera de vivir con esfuerzo, con lucha, con sufrimiento, tiene un doble beneficio. Un beneficio para nosotros mismos, un beneficio individual, egoísta, entre comillas, porque vamos a ser capaces de manejar y de mantener nuestra realidad dentro del espíritu. Si no, fácilmente la parte de lo que es el reino de las tinieblas nos puede absorber y dominar. Pero también hay un beneficio para otros. El vivir de una determinada manera puede ser de beneficio para otros. Y en esta mañana simplemente hemos escuchado una anécdota. Con cantar unas canciones hay gente que dice, ¡jo! ¿Eso puede hacerles a alguien investigar? ¿Puede ponerse a mirar algo? ¿Puede ver qué es el coro gospel? ¿Puede ver qué es eso de tener convicciones? Pues el Señor es soberano y cada uno puede hacerlo con sus inquietudes y puede ponerse a mirar en internet. No sabemos, no tenemos ni idea, pero hay un beneficio. Nuestra vida es de alguna manera seguro beneficiosa para los que están a nuestro alrededor. Segurísimo. Por eso, porque tenemos que vivir de esa manera, porque nuestra forma de vivir, puesto que somos todo lo que hemos dicho que somos, linaje escogido, real sacerdocio, desde esa realidad de la que tenemos que sentirnos tremendamente orgullosos. Por eso, versículo 1, desechando pues toda malicia, todo engaño, hipocresía, envidias, todas las maledicencias, porque la palabra detracciones en la Reina Valera también no se usa, yo creo que desde el siglo XVII, pero maledicencias, hablar mal de otros, infamarles, insultarles, murmurar de ellos, pues todo eso no vamos a poder mirar porque no hay quizá ni tiempo ni necesidad, pero todo eso es lo que forma parte de lo que estamos viendo, de la realidad que tenemos a nuestro alrededor. Hipocresía. ¿Os viene a la cabeza algún hipócrita? No quiero que digáis nombres, pero ¿a que no os viene nadie?
No tenéis ninguna persona que en ese momento os haya venido, ¿no? Envidias, mentiras. No hace falta pensar en políticos, no estoy pensando en políticos, no pensé que... Digo, gente que está a nuestro alrededor. Es que es fácil. Y entre nosotros también. Yo no sé si habéis pensado en alguien de nuestros entornos, pero también, también a veces somos muy hipócritas, a veces somos malos, a veces engañamos, tenemos a veces mucha envidia, por lo tanto no hace falta irse a los políticos, irse a la realidad, pero estamos ahí, estamos metidos en esa realidad porque estamos formando parte, no como ciudadanos, estamos de paso, pero estamos formando parte de esa realidad. El reino de las tinieblas está alrededor. Y tenemos que ser capaces de desechar, desechando todo eso. Deseemos como niños recién nacidos, como los niños recién nacidos desean la leche cuando tienen hambre y también cuando tienen ansiedad. La leche es un potente calmante, no solo alimento físico, también alimento psíquico. Pues igual que los niños deciden y quieren y desean esa leche, ese alimento, nosotros también debemos desear la leche pura, la leche espiritual. Debemos desear formar parte del reino de lo espiritual. En algunas interpretaciones también se puede pensar aquí la leche espiritual, el alimento de la palabra de Dios. Son dos interpretaciones válidas. Deberíamos desear formar parte de esa realidad, alimentarnos, crecer para que crezcamos para salvación, crecer en esa realidad contrapuesta totalmente a la realidad de la envidia, de la maldad, etc. La realidad del espíritu. Lo que es la carne está alrededor, lo que es el espíritu tenemos que irlo introduciendo día a día como alimento en nuestra realidad espiritual y crecer así para salvación. Si es que habéis gustado, la benignidad es un condicional. Si es que os sentís, por eso digo la idea, si es que os sentís privilegiados, si es que os sentís favorecidos, si es que realmente estáis sintiendo que Dios es bueno y que formáis parte de esa elección, de esa decisión que Dios ha tenido con su pueblo antes y con vosotros ahora. Desechando toda malicia y, versículo 4, acercándoos a Él. ¿Cómo podemos vivir? ¿Cómo esa realidad de formar parte del pueblo de Dios se puede manifestar? Pues ahí tenemos las dos, en las palabras de Pedro hoy, las dos palabras importantes. Desechando, dándonos cuenta, identificando, analizando, reflexionando, mirándonos cada uno de nosotros a nosotros mismos día a día, no los domingos por la mañana, sino día a día, de tal manera que seamos capaces de rechazar todo eso y acercándonos a Él, estando cerca de Él, estando cerca ¿de quién? Pues de Jesús, piedra viva. Piedra viva, ¿por qué Pedro utiliza esa figura? Pues porque antes ya la ha utilizado alguien refiriéndose a el Mesías que iba a llegar. La comunidad de Qumran, en muchos de sus comentarios, y los comentarios en el Targum, que es como explicaciones a los escritos del Antiguo Testamento por parte de los principales conocedores dentro de los judíos, pues aplican siempre este versículo, que ahora os comentaré, a el Mesías. Y aquí yo coloco en Sión un rey poderoso, heroico y terrible, lo haré fuerte, vigoroso, y los justos no se verán avergonzados cuando llegue el momento de la angustia. Isaías 28. Pedro está pensando cuando utiliza y le adjudica a Jesús esta realidad de piedra viva, está recordando este versículo de Isaías 28, 16. He aquí he puesto en Sión por fundamento una piedra. Isaías 28, 16. He puesto en Sión por fundamento una piedra. Piedra probada, angular, preciosa, de cimiento estable. El que creyere no se apresure. Pues, como digo, este versículo, desde las primeras interpretaciones, se adjudica al Mesías. También Pablo lo utiliza, no solamente Pedro. Podemos mirar en Romanos 9,
33, este versículo que Pedro utiliza de Santiago, Pablo también lo utiliza, refiriéndose a Jesús. He aquí pongo en Sion piedra de tropiezo, roca de caída, el que creyere en él no será avergonzado. Y luego en el 11 del 11, también de Romanos, la Escritura dice: todo aquel que en él creyere no será avergonzado. Por lo tanto, el que creyere en él no será avergonzado. ¿Quién? Creer en qué? En la piedra viva que es Jesús. No será confundido. En la versión de los 70 dice que el que se apoye en esa piedra, en los versículos de Isaías que hemos leído, no caerá. Pablo dice: el que crea no será confundido. Y esa piedra, podemos, en los siguientes versículos, está Pedro dándole vueltas a esa idea, acercándonos a Jesús para poder vivir de la manera que Él nos pide, acercándonos a Él, desechada esa piedra, Jesús, ciertamente por los hombres, pero por Dios escogida y preciosa. El Salmo 118, 22 también se mueve en la misma realidad, también Pedro lo tiene en su cabeza cuando está escribiendo esto. Dice: la piedra que desecharon los edificadores ha venido a ser cabeza del ángulo. La piedra que desecharon los edificadores ha venido a ser cabeza del ángulo. Es entonces, por parte de Pedro, de los cristianos, de Pablo, una realidad que tienen clara que esa piedra, esa realidad del Mesías que va a llegar, ha llegado. Pero es algo que lo dicen por algún tipo de convicción, de suposición, de imaginación, los primeros cristianos. Pues no, es algo porque el mismo Jesús dijo. Podemos mirar, no lo vamos a poder leer todo, sería, si hubiera tiempo, un pasaje que tendríamos que leer todo. Mateo 21 no es la piedra una interpretación que dan Pedro o Pablo los primeros cristianos, sino que adjudicarse que él era la piedra, esa piedra desechada, fue el mismo Jesús quien lo hizo. En Mateo 21, a partir del 33, la parábola de los labradores malvados, de cómo el dueño de su finca, de su viña, va mandando sistemáticamente, les golpean, les matan, hasta que el señor de la viña manda directamente a su hijo. Pues en los versículos 40 en adelante, pues no podemos leer todo. Cuando venga pues el señor de la viña, ¿qué hará aquellos labradores? Le dijeron: a los malos destruirá sin misericordia, y arrendará su viña a otros labradores que le paguen el fruto a su tiempo. Jesús les dijo: ¿nunca leísteis en la Escritura: la piedra que desecharon los edificadores ha venido a ser cabeza del ángulo? El Señor ha hecho esto. Fijaros, es un pasaje que de alguna manera es como muchos que a lo mejor tenemos y nos lo sabemos de memoria. Juan 3:16. De tal manera amó Dios al mundo, pues posiblemente este pasaje era algo que los judíos lo tenían desde chiquititos y se lo aprendían y sabían. Cuando lo escuchaban, inmediatamente les venía la idea del Mesías. Y Jesús les dice: ¿no habéis leído, no recordáis, no sabéis? La piedra que desecharon los edificadores ha venido a ser cabeza del ángulo. El Señor ha hecho esto y es cosa maravillosa a nuestros ojos. Por tanto os digo que el reino de Dios será quitado de vosotros y será dado a gente que produzca los frutos de él. Y el que cayere sobre esta piedra será quebrantado, el que tropezare, que cayere, y sobre quien ella cayere le desmenuzará. Oyendo sus parábolas, los principales sacerdotes y los fariseos entendieron, por un lado, que hablaba de ellos y por otro lado que hablaba de él, podríamos decir. Entendieron que Jesús estaba diciendo: esa piedra soy yo. No existe entre los yo soy de Jesús, no existe yo soy la piedra. Yo soy la luz, yo soy el pan de vida, como recordábamos esta mañana, pero la realidad está clara. Jesús está diciendo: ¿no habéis oído la piedra? Pues esa piedra soy yo, y estáis tropezando con la piedra. Evidentemente, versículo 46, al buscar cómo echarle mano, temían al pueblo porque éste le tenía por profeta. Pues
formamos parte, versículo 5, de el edificio, acercándonos a la piedra viva, pero es que también nosotros somos piedras vivas. Vosotros también, como piedras vivas, sed edificados como casa espiritual, sacerdocio santo, etc. Las mismas realidades que está presentando en los versículos que van a continuación. Por lo tanto, hermanos, si de hoy no salimos con un ego espiritual más inflado, no sé qué necesitamos. No sé qué necesitamos para mañana empezar sintiéndonos tremendamente diferentes a los que están a nuestro alrededor. Pero no porque hayamos hecho nada especial, no porque sino porque por la gracia de Dios nos ha metido en esa realidad que en su plan quiso tener con el pueblo de Israel. Pero como el pueblo de Israel le falló, hemos sido nosotros injertados, hemos sido nosotros introducidos en ese plan y hoy formamos parte de ese nuevo pueblo de Dios que es la Iglesia. Y si tenemos días malos, pues es lógico que tengamos días malos y si más esos días es por tener conflictos con gente, con valores, con principios, con realidades que nos demandan. Eso es el cristiano, eso es vivir, eso es la lucha, esa es la batalla entre el reino de las tinieblas y el reino en el que estamos. Pero acerquémonos a él, piedra viva, la piedra importante. Somos piedras vivas también y estamos siendo edificados. Vamos poco a poco, de nuevo la idea de que vamos de menos a más. Estamos creciendo, estamos edificando como piedras espirituales un edificio que un día determinado Dios lo terminará definitivamente y que podamos, por lo tanto, con esa realidad en nuestras mentes y con esa realidad en nuestras emociones y sentimientos, podamos enfrentarnos al día a día. Somos muy privilegiados. No sé si os sentís privilegiados, pero somos tremendamente privilegiados porque sin ser pueblo, sin ser nada, Dios se ha fijado en cada uno de nosotros, nos ha ofrecido una salvación y hemos tenido suficientemente claro que esa elección y esa respuesta era la mejor para cada uno de nosotros. Pues yo creo que la carta de Pedro, cuando la leyeran, cuando la escucharan, les sirvió de ánimo y espero que cada uno de nosotros también. Esa forma de vida, esa vivir de una determinada manera, Pedro la va a ir ahora en los versículos siguientes desarrollando, aplicándolo a las diferentes realidades, aplicándolo en el versículo siguiente que veremos el próximo domingo, con las autoridades, cómo relacionarnos con las autoridades, cómo relacionarnos en el trabajo, los esclavos, los jefes, cómo relacionarnos en la familia, matrimonio. Son las realidades que hoy seguimos teniendo, seguimos viviendo, seguimos que tener que depender de las autoridades, nos gusten o no, pues nos tenemos que seguir relacionando con ellos. Tenemos trabajo, algunos, gracias a Dios, pues tenemos que tener claro qué dice Pedro para vivir en cristiano en esos ambientes. Y tenemos familia, y tenemos pareja, y tenemos hijos y tenemos realidades en las que estamos también teniendo que ser modelos y tenemos que ser capaces de desechar y de acercarnos a Jesús, piedra viva, para estando cerca de él, vivir correctamente. Pues terminamos. Te damos gracias, Señor y Padre, porque sin ser nada importante en la vida, sin tener ningún tipo de mérito, ni de pedigrí, ni de valores económicos, ni de nada, tú te has fijado en cada uno de nosotros, nos has rescatado. Al revés, no solamente no éramos nada, sino que estábamos esclavizados y seguimos siendo sometidos a muchas tentaciones del reino de las tinieblas. Pero te damos muchas gracias, Señor, en esta mañana. Nos sentimos tremendamente felices, a gusto, de formar parte de tu reino. Te pedimos que nos des fuerzas, que nos ayudes para desechar toda malicia, etcétera, y que nos des fuerzas para enfrentarnos y en esta lucha, que es en tus hijos, tener diariamente éxito. Y si no podemos vencer todas las batallas y en alguna caemos, te damos gracias, Señor, porque siendo con humildad capaces de reconocer nuestros errores y acercándonos a Él, piedra viva, recibimos perdón. Pedimos que nos des también luz para saber cómo actuar, qué es lo que tenemos que decir, no decir, qué es lo que tenemos que hacer o no hacer en el día a día, en el trabajo, en casa, con las conversaciones relacionadas con las autoridades o con lo que sea. Te pedimos que tú nos consueles, que nos des fuerzas si estamos desanimados, que nos des también la sabiduría para sabernos relacionar con los que están cerca, pasándolo mal, por cualquier circunstancia. Y todo esto te lo queremos poner sabiendo y agradeciéndote de antemano el que tú estás con nosotros y que tú nos has introducido en tu reino para darnos definitivamente, día a día, poco a poco,
para darnos en su momento definitivamente la plenitud y la perfección a la que nos vamos poco a poco acercando. Te damos gracias por todo ello y te damos una vez más gracias porque en Jesús y por Jesús somos lo que somos. En el nombre de Jesús. Amén.